todo el país. Con ello, se busca reducir los costos para que los particulares puedan ser mejor defendidos dentro de un procedimiento y ello favorece la seguridad jurídica. Por esas razones, entonces, ¿qué busca el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues busca que la justicia en México sea más efectiva, más sencilla. Un poquito una pregunta que ustedes tendrán que acreditar dentro de este capítulo o esta clase, esta sesión de su diplomado es dimensionar lo que conocemos como tutela judicial efectiva. Es decir, ¿de qué me sirve obtener una sentencia si para cuando se va a dictar resulta que mi derecho no fue protegido y no fue salvaguardado? Surge la necesidad de las medidas cautelares. ¿De qué sirve que haya una sentencia que reconoce el derecho de un padre a convivir con su hijo si de pronto, para el momento en que se dicta y para el momento en que se va a ejecutar, resulta entonces que han pasado mucho tiempo y no contamos con mecanismos idóneos para ejecutar las decisiones judiciales? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares constituye un mecanismo desde el momento que busca la unidad y la simplificación de las formas, que está orientada a realizar la tutela judicial efectiva. Cuidado, no como una simple garantía jurídica, sino como un derecho fundamental, un derecho sustantivo. Este es el gran avance que se tiene con la reforma constitucional, que ya cumplió más de 10 años, la reforma del 2010-2011, que viene a constituir los derechos, incluso de seguridad jurídica, como derechos sustantivos, derechos fundamentales. Ahora, cuidado con los siguientes aspectos que vamos a tratar de encontrar en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque si yo establezco que este código lo que busca es lograr la tutela judicial efectiva, pues vamos a tratar de encontrar cómo lo pretende lograr. ¿Cómo pretende lograr que la tutela judicial en México sea efectiva, al menos en la materia civil y familiar? Recordemos que la materia civil y familiar aborda aspectos muy sensibles. Es lo que conocemos como un aspecto de la justicia cotidiana. De pronto una madre que no tiene, porque su pareja la abandonó, no tiene los elementos suficientes para hacerse cargo de los alimentos de su hijo, ahí hablamos de un problema cotidiano. Aquella persona que tiene derecho a ser reconocido, a cambiar su nombre, es también un problema cotidiano. La justicia civil y familiar aborda problemas muy cotidianos de personas comunes y corrientes, como aquella que no le pagan o aquella que renta un inmueble y de pronto se da cuenta que la persona que le rentó no le da una respuesta, no le da un pago. Es importante entonces que tal vez las diferentes reformas que se hicieron al sistema judicial en México, tal vez debió haber empezado con la llamada justicia civil y familiar, por una sencilla razón, porque aborda temas de la justicia cotidiana. Muchos de estos aspectos de la justicia cotidiana no se judicializan, y eso es lo que representa en ocasiones que el derecho, el papel de los jueces, el papel de los abogados no está presente en la sociedad, porque solamente un conjunto mínimo de problemas de justicia cotidiana llegan a judicializarse. Por eso, cuando a las personas les preguntan, oye, ¿qué opinas de la justicia en México? Pues no te pueden dar una respuesta, porque muchas veces no se han judicializado sus problemas. Se resuelven como Dios les da a entender a las personas.
Este código busca entonces no solo que el derecho que se va a aplicar en las contiendas civiles y familiares sea efectivo, sino que también los problemas de la justicia cotidiana traten de llegarse, de plantearse, de resolverse, de acceder a todo este conjunto de personas, un universo muy grande, a los sistemas de justicia. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo pretende lograr? Cuando busca la unidad, cuando busca que no haya una diversidad de ordenamientos, cuando busca que los académicos puedan concentrar sus esfuerzos de estudio en un mismo ordenamiento base, lo que está tratando de hacer es que la justicia sea efectiva. Pero vamos a encontrar en nuestra legislación procesal civil y familiar que a nivel nacional busca resolver aquellos problemas de la justicia cotidiana, superar esos obstáculos, remover esos elementos que impiden el acceso a la justicia. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, eleva la autoridad del juez. En uno de sus artículos, ustedes van a encontrar que el juez tiene amplios poderes en la dirección, vigilancia e impulso del proceso. En la dirección, vigilancia e impulso del proceso. Aunque la relación de origen, la relación subyacente, tenga un contenido netamente privado, es importante que este nuevo juez tenga una serie de poderes disciplinados indispensables para que el proceso no se dilate, no se desvíe, no se convierta en un fraude organizado por un litigante de mala fe en detrimento de la justicia. Este juez debe estar presente a través de este sistema de audiencias que luego vamos a hablar de él. Busca que este juez esté presente y que en todo momento pueda depurar la litis, ver a las partes, centrar el punto de debate. ¿Para qué? Para que reafirmar la dirección y vigilancia en el impulso del proceso. Si lo hace dinámicamente, en forma flexible, resuelve más rápido los procesos, resuelve con mayor celeridad y puede contribuir a que la justicia llegue a diversos aspectos para los cuales los sistemas tradicionales no encontraban una respuesta fácil. El nuevo proceso quiere ser sencillo, comprensible y moderno. Quiere simplificar los trámites judiciales, sin demérito de las garantías del contradictorio, sin suprimir las formas útiles, despreciando aquellas que constituyen un obstáculo para la correcta impartición de justicia. Debe ceñirse al mínimo indispensable como garantías de técnicas de lealtad y de disciplina procesal. Desde luego acoge la idea de un proceso de tipo de carácter oral, ¿sí? Permite que en ciertos aspectos la justicia pueda ser delegada en otros órganos de administración de justicia, como pudieran ser los notarios. Si no es necesaria la presencia de un juez, simplemente de un fedatario investido de fe pública, como lo es un notario, algunos procedimientos pueden llevarse a cabo ante ellos. Y desde luego, bajo los principios de la oralidad, la inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, la identidad física del juez, la libre valoración razonada de las pruebas y la dirección judicial del debate, busca que este proceso sea más sencillo, sin tanto ritual ni formalismo, para que la justicia pueda abordar y superar problemas de la conocida como justicia cotidiana. El proceso civil entonces debe ser considerado por las partes y sus abogados como un instrumento para solucionar conflictos con arreglo a derecho, de la manera más racional y coherente
posible. Bueno, en este momento, si tuviéramos ante sí un auditorio, porque desde luego que estos sistemas de transmisión de las clases tienen sus grandes convenientes, pero también tiene una gran desventaja, que suprime la comunicación personal entre quienes estamos tratando de transmitir una idea y aquellos que están tratando de escucharla y asimilarla. Por eso voy a reafirmar un poquito lo que hemos dicho hasta este momento. México es un país de grandes oportunidades. El derecho está presente en muchas relaciones y en todas las relaciones que tenemos como integrantes de una sociedad. Hay problemas de la justicia cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando voy en mi auto y de pronto alguien me choca? Bueno, se presenta un problema que muchas de las veces estadísticamente no se va a judicializar. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que uno de mis hijos sufre un bullying, sufre un daño, sufre una ofensa por parte de autoridades de un colegio o de una escuela? Desde luego aquí encontramos un tipo de problema que tampoco se judicializa. ¿Qué pasa en la mayoría de los hogares donde los padres abandonan a sus hijos y no se hacen cargo de las obligaciones de alimento? Todo este tipo de situaciones se conocen como justicia cotidiana. ¿Qué pasa si voy a un cajero y resulta que no me dan el depósito que el cajero me debió haber dado? Entonces, todo este tipo de problemas, el Estado trata de actuar para resolverlos de la manera más sencilla y más rápida. A veces un accidente de tráfico se resuelve simplemente con la intervención precisamente de un agente de autoridad de policía. A veces el tema de un cargo no acreditado, una tarjeta, se resuelve con una llamada de 5 horas a una institución bancaria. Muchas de las veces los pagos de obligaciones alimenticias no van a ser resueltos. Entonces el Estado tiene una gran deuda con los integrantes de una sociedad y busca que estos conflictos, que en la mayoría de las veces no se judicialicen, puedan judicializarse. ¿Qué es lo que está viendo el legislador? El legislador está viendo que hay un retramo justo y necesario sobre lo que es la tutela judicial y efectiva. ¿Cuál es la primera respuesta que hace? Pues hacer reformas a los códigos, específicamente a los de la materia civil y familiar, para unificarlos en este nuevo Código Nacional que, como ustedes saben, va a ir entrando paulatinamente en vigor en las diversas entidades de nuestro país. Que busca concentrar los esfuerzos académicos, la simplicidad, busca que a través de la unidad de las formas podamos construir una experiencia más sólida y consistente sobre la práctica del derecho en la materia civil y familiar. ¿Cómo lo va a hacer de entrada? Bueno, pues trata de lograr que este juez ya no sea tan hermético, que este juez ya no esté detrás de un escritorio, que este juez tenga atribuciones de dirección, vigilancia e impulso del proceso. ¿Para qué? Pues para lograr que el proceso sea sencillo, comprensible. Es muy importante estos poderes o atribuciones que tiene el juez, porque si el juez está escuchando a las partes, si el juez las escucha con cuidado, puede delimitar la litis, puede establecer que las partes están de acuerdo en muchos aspectos de la litis, que no es necesario prueba, centrar realmente en qué punto están en discusión para centrar el objeto del debate precisamente en esa necesidad que se tiene. Busca que a través de estas reglas de la oralidad, pues desprenderse de aquellas formalidades que son inútiles o que son simplemente ritualidades que no sabemos de por qué nos vienen de los códigos anteriores. Busca la oralidad, la inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad,
y la inapabilidad de ciertas resoluciones. Todo esto con vistas a lo que conocemos como tutela judicial efectiva, que tiene varias dimensiones: la justicia cautelar, la justicia completa y la justicia que se va a ejecutar y ser efectiva a la esfera jurídica de los gobernados. Con estas bases, con estos conceptos, con estos fundamentos, empieza a operar nuestro código. Bueno, seguimos, ¿verdad? En la mayoría de las veces, quienes me conocen saben que trato de llevar a cabo una exposición que va de lo más general a lo más específico. Desde luego, quienes se están incorporando en este momento de la sesión, les reitero mi disculpa de que de último momento mi computadora no pudo acceder y por eso estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla, sin el apoyo de una presentación que desde luego podré compartir a ustedes. Y estoy tratando de poner énfasis en las preguntas detonantes que espero que posteriormente en la explicación de precisamente de preguntas y respuestas podamos abundar en este tema. Ahora, ¿hacia dónde migran los sistemas tradicionales? Bueno, los sistemas tradicionales migran hacia la oralidad. Esto es un punto esencial, fundamental, hacia la oralidad. Y la oralidad se desenvuelve por forma natural en los sistemas de audiencia. Sabemos que nuestro código empieza a funcionar con sistemas de audiencias. Teníamos la experiencia del procedimiento adversarial, donde hay una audiencia o una fase de imputación, y luego va a haber una audiencia de prueba. En el sistema penal tradicional, esa imputación estaba tal vez desarrollada en la declaración preparatoria, donde se hacía del conocimiento del imputado los cargos que se le atribuían y que quedaba definida en el auto de formal prisión. Aunque el sistema tradicional ya partía de la demostración de los hechos que eran necesarios para el dictado de una formal prisión, ya estaba acreditado el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal, y solamente se concedía una audiencia para que el imputado pudiera desvirtuar las pruebas que la institución del Ministerio Público en su carácter de autoridad ya había integrado y constituido. Los sistemas adversariales, tanto el penal como el civil familiar, como el mercantil, como el laboral, parten de estas audiencias, estos sistemas de audiencias donde el juez en el penal trata de establecer cuáles son los hechos de la imputación. Y en el sistema civil o familiar, cuáles son los hechos objeto del debate, cuáles son los hechos de la litis, cuáles son los hechos controvertidos. Y para hacerlo recurre a la oralidad. Es cierto que hay una fase escrita, una demanda que se formula por escrita, una contestación que también se va a formular por escrito. Pero en esa primera audiencia preliminar, las partes, ¿qué hacen? Las partes tienen que exponer de viva voz sus hechos. Tienen que decir, yo vengo a identificar que tengo este derecho reconocido en tal artículo del Código Civil, o vengo a alegar un interés individual legítimo o un interés individual colectivo, porque también prevé acciones colectivas, y te vengo a dar los argumentos de por qué considero que este derecho está siendo afectado, está siendo violentado por la persona a la que señalo como demandado. Pues tiene que estar atento a escuchar cuál es la situación sustantiva que se está involucrando. Tendrá que escuchar si es una cuestión familiar, en dónde radica el derecho de la persona
a convivir con su hijo o a exigir un pago de alimentos, tiene que identificar la acción, que no es otra cosa que involucrar un derecho sustantivo o un interés legítimo y afirmar por qué hay un estado de hecho contrario a ese derecho. Imagínense en la acción reivindicatoria. Soy propietario. ¿Bajo qué título? Bajo el título de comprador, bajo el título de donatario, bajo el título de heredero. Muy bien, identificamos la causa, el título. ¿Cómo lo pruebas? Con esta escritura, con esta sentencia de adjudicación, con este documento, con esta información a perpetua. Muy bien. ¿Y qué afirmas? Bueno, afirmo que alguien sin ningún documento, sin ninguna causa, como pudiera ser un arrendamiento, está en posesión del inmueble. ¿Desde cuándo? Desde tal día. ¿Y qué está haciendo? Se está aprovechando del inmueble como si fuese propietario. Muy bien, la forma escrita tiene la ventaja o la desventaja, como lo quieren llamar, de que se pueden hacer 100 hojas de una misma demanda. Pero en la oralidad, el juez con estas facultades podrá tratar de escuchar, después de leer esa demanda, concretamente cuál es la pretensión que se está involucrando. Y en la oralidad, por más que uno sea hábil para plantear y replantear una misma idea, el juez también es hábil para decir, aquí el hecho sustantivo es esto. Ahora veamos cuáles son las excepciones o defensas que tiene la contraparte. En esas excepciones o defensas puede existir la posibilidad de plantear las llamadas excepciones dilatorias, como aquellas que cuestionan la competencia tanto objetiva o subjetiva del juzgador, el error en la vía, la incompetencia por territorio, alguna cuestión que impide el pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción, o algunas excepciones que son sustantivas o que destruyen la acción, como, bueno, es que tu título es falso. En realidad, ese documento fue declarado judicialmente falso en otro procedimiento diferente. O puedo alegar, surgió un nuevo hecho a través del cual yo me convertí en propietario, o tengo una excepción personal que plantear. Y cuando el juez está atento a este mecanismo, pues el juez, a partir de la oralidad y el sistema de audiencias, va a ir delimitando los puntos controvertidos. Tiene que ser un juez valiente, con preparación, con conocimiento, con los elementos, porque si es un juez que no está preparado, que no tiene la suficiente experiencia, pues esta audiencia o etapa pues no va a tener ningún propósito, no va a lograr ningún propósito en concreto. Ahora, esto es muy importante. El derecho evoluciona, el derecho trata de hacerse más flexible. Por eso encontramos un concepto que conocemos como los llamados ajustes razonables, que es una novedad que la tenemos como tal en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No es que no hubiesen existido antes. Los ajustes razonables fueron incorporándose en las diferentes legislaciones, fueron perfeccionándose, surgieron un poquito de la jurisprudencia de los tribunales de la Federación, a grado tal que se permite, a través también de la modernización del uso de las tecnologías, que el juez pueda advertir que hay personas que por alguna discapacidad, por alguna condición en particular en que se encuentran, pues no están en posibilidades de defenderse en un plano de igualdad frente a otra persona. De manera que para posibilitar su comunicación, su internación, su información, su entendimiento de las actuaciones del procedimiento,
el juez tiene que llevar a cabo estos ajustes razonables. Piensen en una persona que por su edad, su oído, su sentido del oído se ha venido disminuyendo. El juez tiene que hacer un ajuste razonable, explicar con mayor sencillez, tal vez asistirse de un profesional que vaya transmitiendo en forma más nítida para que esta persona pueda comunicarse, internarse la idea de lo que se está debatiendo, contar con la información y el entendimiento de las actuaciones del procedimiento. Los ajustes razonables permiten identificar que en una contienda puede haber niños, puede haber personas con una incapacidad motriz, de manera que se hace necesario el uso de la tecnología o una teleconferencia que para permitir que esa persona lo pueda llevar a cabo la audiencia o la actuación en juicio a partir del uso de la tecnología. Entonces, esto es una innovación, un concepto, un fundamento que está detrás del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Son como los diferentes poderes o atribuciones que tienen los jueces para tratar de lograr este principio o canon fundamental al que aspira, que es la justicia efectiva, la justicia sencilla y la justicia completa. Aquí también se habla de lo que se conoce como recibir asesoría jurídica subsidiaria, en aquellos casos en donde las partes pueden estar en una condición de vulnerabilidad y que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Aquí vemos la idea de que el derecho es un sistema y como tal, el derecho al ser un sistema debe de contar con ciertas dependencias, ciertas instituciones como aquellas que aglutinan a peritos, sistema forense, sistemas que permitan que contemos con abogados sumamente preparados para que en un determinado momento puedan tener una asistencia hacia las partes. Una asistencia que busca que realmente tengamos un principio de defensa adecuado, que ciertamente para aquellos que están en la materia penal pudiera pensarse que es un concepto que de ahí se extrae, pero que también no tiene ningún inconveniente en que se pueda hablar de un derecho de defensa adecuado en un procedimiento civil y familiar. ¿Qué más buscamos? Buscamos una ágil ejecución de la sentencia, buscamos distintos mecanismos para que el proceso pueda seguirse utilizando las tecnologías adecuadas, buscamos procedimientos judiciales no contenciosos, antes conocidos como jurisdicción voluntaria. Se busca que en procedimientos de adopción se cuenten con que constituyan una herramienta para el juzgador, de manera que pueda certificar, registrar y supervisar aquellos casos en donde exista la adopción de un niño. Establece como principio fundamental el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez en que se manifiesta en cuando un juez tiene que resolver una controversia, tiene que hacerlo de aquella manera, con ese propósito de colocar a la niñez en el centro del debate contradictorio que se está haciendo. En fin, también busca la reserva y la confidencialidad de la información en aquellos asuntos que son sensibles. Bueno, hasta aquí voy a hacer un nuevo planteamiento de lo que llevo dicho. Bueno, recordemos algo básico: justicia cotidiana. Justicia cotidiana que no se judicializa y que en la materia civil y familiar nos hemos dado cuenta que se encuentran las principales preocupaciones de este concepto de justicia cotidiana. Tutela judicial efectiva, derecho fundamental
que busca que realmente se resuelvan los conflictos, no de cualquier manera, sino de una manera completa, atendiendo al fondo, de la manera más rápida posible. Muy bien. ¿Cómo se pretende solucionar esto? A través de una política legislativa. ¿Cuál es esa política legislativa? La unidad del Código de Procedimientos Civiles y Familiares para todas las entidades. ¿Qué busca esta unidad? Pues busca que haya procedimientos uniformes, sencillos, que todos los conozcamos. Busca a través de la unidad que los esfuerzos de estudio y investigación, que la jurisprudencia sea uniforme, que la jurisprudencia no sea contradictoria. Muy bien. ¿Cuáles son los principales cambios que enfrenta este nuevo sistema de justicia? Bueno, pues un redimensionamiento del papel del juez. Ya superar estos viejos debates de que si el juez es un espectador o no, sino un juez que se convierte en un director de un proceso. Muy bien. Como juez de director del proceso, el juez busca que su proceso sea sencillo, comprensible y moderno. Busca que las formalidades, preguntarse el porqué de la formalidad. Y si es una ritualidad sin sentido, pues suprimirla. ¿Qué más busca? Busca que el proceso sea considerado como un mecanismo para solucionar un conflicto de la manera más efectiva. ¿Cuál es la idea que reina en la cultura mexicana? Prefiero un mal arreglo que un buen juicio. Fíjense que esto forma parte de la cultura mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía no confía en las instituciones, no confía en los procedimientos para resolver conflictos que están instrumentalizados en los códigos. Entonces busca que diga la ciudadanía, tengo la confianza en que el juez, el sistema judicial, el procedimiento va a solucionar para dar por terminado un conflicto. De cualquier manera, no, un conflicto de acuerdo o con arreglo al derecho, a la ley. La ley es un fin. La ley es el instrumento que nos permite a nosotros determinar hasta dónde llegan nuestras libertades. Busca entender que por naturaleza el ser humano tiende a desbordarse. Así como se dice que el poder absoluto tiende a corromper a los gobernantes, también el ser humano, en su naturaleza, busca el dominio, busca incorporar siempre los excesos de su voluntad de poder. Pero si vamos confiando y vamos demostrando a través de la experiencia que el Estado tiene mecanismos para solucionar estos conflictos, van a ahuyentar, van a disminuir esta idea de que podemos hacer todo lo que queremos. Todo lo que queremos sin que alguien nos ponga un límite como individuos. ¿Cuáles son los principales aspectos en los que se enfoca el nuevo código? Ya lo dijimos, los principios, la oralidad, el sistema de audiencias, los ajustes razonables, la asesoría jurídica subsidiaria y la creación de diferentes organismos que fortalezcan este sistema de justicia. Con estas ideas en mente, entonces ya sabemos para qué nos sirven los diferentes botones que tiene este sistema de justicia. Es como si vemos un auto y no sabemos cuál es la ventaja de este auto. Mira, es que este auto te sirve para andar, tiene una tracción 4x4, con un sistema de rapidez del vehículo que es 4x4, entonces te sirve para andar en las montañas. Ese auto te sirve para lo otro, este auto te sirve para trasladarte armónica y en paz con tu familia, entonces ya sabemos cuáles son las comodidades que tiene este auto. ¿Cuáles son los botones? ¿Cuáles son los puntos a favor de este código? Pues ya lo sabemos también.
De alguna manera, estos aspectos son los que están detrás del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, vamos a ir un poquito más allá, porque como ustedes saben del propio título de mi exposición, que no lo sugerí yo, sino fue el que me correspondió y que amablemente me fue asignado por los organizadores de este evento académico, se le llama Concepto y Fundamento del Sistema Oral en México. Ahora, ¿qué busca un sistema adversarial? ¿Por qué hablamos de un sistema adversarial? En contraposición a un sistema tradicional o llamado de corte inquisitivo. La palabra adversarial viene de adversario, dos personas que se van a enfrentar, dos personas que por encontrarse en posiciones antagónicas busca una vencer a la otra. Es un adversario. Pero ¿cómo lo va a querer vencer? Lo va a querer vencer a través de la razón, a través de los argumentos. Por eso, estos sistemas adversariales plantean en los abogados que su formación se va a nutrir de habilidades que en los sistemas tradicionales no ocupan una importancia significativa. En el sistema tradicional, podemos encontrar un abogado que es muy hábil, muy ducto al momento de escribir, pero que tal vez no tiene la sagacidad de encontrar un buen argumento, de contraargumentar, de cuestionar a uno de los testigos expertos, que no cuenta con la habilidad para tener instantáneamente un razonamiento, no tiene la habilidad de la exposición oral, de debatir en forma razonada. Entonces, el sistema adversarial requiere en los operadores un conjunto de habilidades, porque los coloca en el centro, en el objetivo principal del procedimiento. Aquí, saben ustedes, como lo dice el profesor Michele Tarufo y todos los representantes de la escuela de los modernos procesalistas, que el proceso tiene una base epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo conflicto tiene que resolverse tratando de encontrar la verdad más apegada a la realidad. Busca que el conflicto no se resuelva de cualquier forma, sino con el propósito de encontrar la verdad. Sin embargo, esa verdad ya no la va a incorporar el propio juez. En la mayoría de los códigos procesales había una disposición que decía: para la consecución de la verdad y la justicia, que son los fines esenciales de todo proceso, el juez cuenta con las más amplísimas facultades. Este juez es un juez inquisidor, que nace de los sistemas tradicionales apegados a la Inquisición. Era un juez que tenía como deber incorporar la verdad al juicio, era su principal preocupación. No, aquí el juez, sin demérito de ese fin esencial que es encontrar la verdad, la va a imponer a las partes. Le va a decir a las partes: ustedes, con reglas, con formalidades, sujetándose a un debido proceso, tienen que demostrar la verdad. La verdad que precisamente es la base republicana de toda decisión sobre justicia. Porque toda decisión que no se apega a la verdad no tiene un respeto, no tiene una racionalidad. Entonces, la verdad es un punto toral de los procedimientos adversariales. Un poquito voy a meter cosas como las que eran propias de los sistemas penales tradicionales, ¿no?
donde se decía, por ejemplo, o incluso en los sistemas tradicionales civiles, ¿verdad? Si hay confesión de parte, se acabó el proceso. No es así, porque ahora el juez va a construir esa verdad a partir de la racionalidad. El juez tiene que preguntarse si esa aparente verdad que está probada es racional o no. Si yo digo, sosteniendo un vaso de agua, que esto es vino tinto, y la contraparte no lo objeta, al juez le va a costar trabajo decir que un vaso de agua es vino tinto porque el otro no lo controvirtió. Es ese quid que exige de los jueces un apego a la verdad, pero no a cualquier verdad, sino a aquella verdad que surge de un debate adversarial, que surge de un debate donde las partes pueden, a través de la argumentación racional, demostrar que sus afirmaciones corresponden en congruencia, corresponden en concordancia, en coherencia con lo que están afirmando. Es muy importante indicar aquí que el juez, si bien es cierto que ya dijimos que tiene poderes de dirección, que tiene poderes de dirigir el debate, el juez no está para representar ningún interés popular. El juez no puede asumir la defensa de alguna de las partes. Desde luego que puede hacer los ajustes razonables para equiparar la situación de desigualdad o desventaja en que se encuentra alguien. Desde luego que va a juzgar con perspectiva de género. Desde luego que tiene que tener en cuenta fundamentalmente el principio del interés superior del menor. Desde luego que ese juez tiene que hacer una interpretación de sus leyes en conformidad con los derechos humanos. Pero el juez no representa y no gestiona ningún interés, porque ese juez tiene como principal atributo la imparcialidad. Y si un juez se le exige que demuestre o que sea gestor o representante de un interés de cualquiera de las partes, ese juez no cuenta con el atributo de imparcialidad que lo constituye en su legitimidad para construir con compromiso la verdad. Ese juez no será un tercer observador racional, será un buen defensor, será un buen promotor, pero no podrá ser un buen juzgador. La verdad que se instituye en los sistemas judiciales adversariales tiene ciertos requisitos de verificabilidad, tiene ciertas condiciones en que se van a verificar los hechos y se va a ejecutar a ciertas reglas de comprobación. Lo explico con más detenimiento. El juez tiene que ajustar a su actuar a la nueva dimensión en la que se encuentra. Y esa nueva dimensión en la que se encuentra es aquella que ustedes conocen muy bien, que habla de la constitucionalización del derecho. El juez ya no consiste en ese mero aplicador de la ley. El juez tiene que preguntarse cuál es la interpretación correcta de la ley de acuerdo con los parámetros del método gramatical, del método sistemático, del método histórico, del método lógico, pero siempre tomando en cuenta esta dimensión de los derechos humanos. Los derechos humanos actúan como un parámetro, como un paradigma que nos permiten decir, esta decisión que tomó este juzgador cumple o no con el paradigma de los derechos humanos. Lo fuimos construyendo. Por eso esto no es nada nuevo. Cuando aquellos primeros jueces se encontraban con la idea de que unas personas se habían casado bajo el régimen de separación, que después estas personas se dieron cuenta que la mujer se había dedicado predominantemente al hogar y resultaba que después de tiempo se divorciaban, la mujer se iba sin un recurso. A partir de un principio de solidaridad que está inmerso en nuestro derecho, se dijo, esto no puede ser así. Hay que hacer una justa compensación. Y los ejemplos pueden ser muchos.
A lo largo de la historia, cuando el juez se pregunta cuál es la ley justa, ¿puedo matizar los efectos de una ley injusta? Esa pregunta se traslada hoy en día a la pregunta de ¿puedo ajustar la ley a una interpretación que sea congruente con los derechos humanos? Y la respuesta la tenemos en nuestro propio artículo primero de la Carta Magna. Todo juez, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, puede interpretar las leyes de conformidad con los derechos humanos. Es entonces que estos requisitos para que el juez vaya a aplicar la ley tienen que ir muy de la mano con esta idea de los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en que puede aplicarse el derecho? A esto le llamamos condiciones de verificabilidad, de verificación. Son precauciones puntuales sobre cómo construir la verdad. Establecen exigencias del modo de verificación. Buscan evitar la arbitrariedad, la sorpresa y la manipulación. ¿Cómo se logra? Bueno, pues con un conjunto de subgarantías. Si el juez no es imparcial, ¿cómo podemos pensar que hay condiciones para que el sistema adversarial pueda cumplir con su objetivo? ¿Qué es la imparcialidad? Ustedes son abogados, ustedes son profesionales del derecho, ustedes tienen una experiencia, ustedes saben cuándo un juez ha actuado en forma parcial, cuándo podemos decir que un juez ha dado una concesión o una ventaja gratuita a cualquiera de las partes. Cuando eso hace, el juez no es imparcial. Y cuando tenemos un juez que no es imparcial, pues no hay elementos mínimos para verificar, para que podamos establecer la verdad en un juicio. El juez no puede ser aliado de ninguna de las partes. El juez debe ser independiente. El juez debe ser autónomo. El juez debe gozar del principio de la estabilidad. El juez debe ser idóneo. Y la pregunta por la idoneidad es, ¿qué tipo de juez necesitamos para la aplicación del derecho? La respuesta siempre y en todo momento va a ser un juez que a través de sistemas, de filtros, de procedimientos, demuestre su capacidad, su aptitud, sus conocimientos, demuestre que puede comportarse como un par al momento de juzgar. Ahora, ¿qué otra condición es necesaria para que podamos decir es un presupuesto procesal, un presupuesto esencial de los sistemas adversariales? El derecho a ser escuchado, el derecho a contradecir, el derecho a ofrecer pruebas, si alguien no fue llamado en la forma correcta, si alguien suplantó la presencia de otro, entonces no hubo contradicción, hubo una simulación de juicio, hubo una apariencia de fraude, hubo un engaño, pero no hubo un auténtico contradictorio. Una decisión que se dicte ante la ausencia de un auténtico debate contradictorio en la forma en que indique la ley, en la forma en que indique el procedimiento correspondiente. Entre estas condiciones de verificabilidad, o que podemos llamar como los presupuestos de todo juicio, la oralidad en el sistema de audiencias viene acompañado de otro sistema, de otro principio que conocemos como la publicidad. La publicidad. Se trata de que tengamos un juez que en su actuar maneje sus decisiones de manera
pública. Por último, en este aspecto de garantías, antes de que luego yo pueda hacer una síntesis, como lo he hecho en a lo largo de esta sesión, tenemos que tener las reglas de comprobación, ¿verdad? ¿Cómo filtramos? ¿Cómo evitamos que la verdad que se llegue a establecer en un juicio sea distorsionada? Bueno, pues es importante que seamos capaces de construir un discurso racional. Piensen un poquito en la teoría del caso del derecho penal. ¿Por qué voy a decir que alguien es imputable? ¿Por qué tengo que decir que le voy a imputar una conducta? ¿Por qué voy a decir esta persona cometió un robo o llegó al robo en grado de tentativa? Y tengo que construir un caso, porque lo vieron cerca de un auto, del cual no era suyo, con una ganzúa, colocándolo en la portezuela del auto, viendo que en el interior había una computadora. Es claro que su propósito no era más que él tenía la intención de sustraer ya sea el propio automotor o cualquier objeto valioso que se encontrase en su interior. Y tengo que construir un caso, ¿verdad? Piensen un poquito en esta sentencia célebre de los años punitivos, aquella donde un joven fallece en un gran hotel y va a haber una sentencia del Tribunal Máximo en México que establece que tiene que haber una condena a daños punitivos. ¿Cómo construye ese caso? No se trata simplemente de la muerte de alguien. Para que haya una condena a daños punitivos, no basta con que muera alguien. Tiene que morir en ciertas circunstancias que justifiquen esta grave sanción que se está imponiendo. Entonces tengo que, a partir de la forma en que se ocurrieron los hechos, sintetizarlos y exponer una teoría. ¿Cómo lo hago? Tengo que decir, mira, esta persona murió en una alberca. No fue porque se pegó, se desmayó y murió. No fue por alguna complicación de salud. Murió en una alberca que por una falla mecánica se electrificó. Porque tenía apariencia del agua artificial y se electrificó. Cuidado, porque una alberca, cuando alguien entra en una alberca, particularmente de las albercas de los hoteles de gran turismo, es claro que piensa que el riesgo de morir en una alberca electrificada está cubierto por un deber de cuidado del responsable de la alberca, que forma parte de la plantilla del hotel que tiene un gran patrimonio, que tiene una fama. Y tendré que decir también, nadie le dio la atención inmediata debida. Y si esos hechos están probados, si esos hechos corresponden con los datos de la vida social, si esos hechos hay huellas que nos indican que así ocurrieron, si puedo relatarlo y narrarlo en forma coherente, ya estaré en condiciones de poder plantearlos en un juicio. ¿Para qué? Porque si no tengo una teoría de un caso, si no tengo un relato y una narración coherente, menos puedo sugerir a través de la formalización de medios de prueba cómo lo voy a probar. El litigio, bajo la óptica del sistema adversarial, va de la mano de la estrategia, va de la mano del pensamiento racional, de construir hasta científicamente una hipótesis que voy a comprobar en juicio. Deberé, desde luego, contar con la formalización de los medios de prueba, con las reglas de que me dice de cómo probar. Por último, los estándares probatorios.
Por último, las técnicas de argumentación o razonamiento. Los estándares probatorios me indicarán en que si estoy en la dimensión de la justicia de medida cautelar, es necesario que haya un riesgo aparente, un riesgo probable, un riesgo indiciado, un riesgo que se desprenda de un hecho probado de lo que lo puedo extraer como una consecuencia lógica y natural. Si voy a dictar una sentencia, necesitaré un estándar de prueba que me demuestre no más allá de toda duda razonable como en el penal, pero sí una verdad o un valor preponderante. ¿Cuál es la verdad que está más demostrada en este juicio? ¿Y cómo lo voy a justificar? Pues con técnicas de argumentación o razonamiento, que no es otra cosa que lo que los antiguos griegos llamaban el pensamiento crítico. ¿Por qué afirmo lo que afirmo? ¿Con qué razón, con qué apoyo, con qué evidencia sostengo lo que sostengo? Someter a crítica, indagar los motivos de mi razonamiento. Tengo que establecer, por ejemplo, cómo demuestro un hecho a partir de una inferencia deductiva, inductiva, voy a valorar una prueba pericial, voy a apreciar la declaración de un testigo, tengo que ver si realmente el testigo estuvo en condiciones de declarar sobre lo que declaró, si no se dejó llevar por un sesgo, si no hizo una conclusión generalizada, si no está estigmatizando a la víctima, si no exageró. La formación académica nos lleva a indagar sobre cursos de cómo apreciar la declaración de un testigo. En el caso del testigo experto, ¿cuáles son las bases de toda apreciación científica? Oiga, perito, usted sostiene esto, pero ¿qué tanto grado de validez tiene su expertise? ¿Qué tanta confiabilidad tiene su conclusión? ¿De qué depende que su conclusión tenga ese grado de confiabilidad? Y el testigo puede decir, si sigo el protocolo, el estándar adecuado. Y siguió el protocolo en este caso, y a partir de ahí extraer una conclusión en beneficio de mi demanda o de mi contestación. En fin, como lo hice a lo largo de esta sesión, es el momento de indicar que precisamente el sistema adversarial en México, el sistema que se impone producto de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, busca dimensionar a un juez con poderes de dirección, un juez con facultades para llevar a cabo ajustes razonables, un juez que deberá interpretar y aplicar los derechos humanos, este juez que deberá tener en cuenta la perspectiva de género, el principio del interés superior de la niñez, pero también que este juez no puede erigirse en representante o interés de ninguna de las partes. Este juez que deberá ser imparcial, un juez que deberá respetar el contradictorio y un juez que deberá hacer de sus decisiones la publicidad como reina dentro de un sistema oral que se manifiesta en un sistema de audiencias y que va a construir una decisión a partir de reglas de comprobación sujetas a estándares de libre apreciación racional de la prueba. Bueno, por último, quiero llamar la atención antes de pasar al sistema a la etapa de preguntas y respuestas. Estamos a las 5:30 y después de haber abordado el canon de la justicia o tutela efectiva, de haber abordado los grandes innovaciones que tiene este código y de haber pasado por este aspecto de las condiciones de verificabilidad, de las reglas de verificabilidad y las condiciones de comprobación de todo juicio, quiero llamar la atención en la importancia que tiene el uso del precedente en el sistema judicial en México. Esta reforma constitucional de hace
3 o 4 años, donde se empieza a hablar del precedente. El precedente ya no es visto, ya no debe ser visto en esta forma bonita donde la jurisprudencia en México contenía una dogmática, una doctrina. Había definiciones de lo que eran, por ejemplo, los daños punitivos, de lo que eran las diferentes figuras o conceptos que están inmersos en nuestro lenguaje jurídico. No, no, no. Hay que tener mucha importancia en los hechos que estoy juzgando. Porque si los hechos que estoy juzgando son semejantes a otros, debe operar la misma regla que construí para el caso anterior. Ahora se trata de poner atención en los hechos que son juzgados por los tribunales, no en los conceptos jurídicos que se enmarcaban en estas tesis doctrinales o tesis jurisprudenciales. Desde luego que esas tesis, esos conceptos son muy útiles para entender el derecho, pero el derecho debe transitar por poner de manifiesto la importancia de los hechos, porque en los hechos se encuentra la ratio decidendi, la razón de la decisión. Es esa razón de la decisión la que en determinado momento nos coloca a nosotros en la actitud de analizar si los hechos son semejantes o no semejantes. Si la semejanza es sobre una característica esencial o son diametralmente opuestos precisamente en algo que es relevante. Y entonces este es el gran papel, el gran reto que tenemos los abogados hoy en día, en transitar a ese mundo de hechos para encontrar la ratio decidendi. Cuando no hay razones para cambiar un precedente, se indica que no hay razones para cambiar la regla que está detrás de ese precedente. Pero cuando los hechos son diferentes y encontramos una diferencia, podemos hacer un distingo, podemos distinguir. Este hecho es diferente a otro y por eso no te aplico esta regla. ¿Qué busca la implementación del precedente? Pues busca la idea de respetar la igualdad, porque si un caso fue resuelto con ciertas características y se presenta otro con características diferentes, nada ofende más a las partes en un juicio que el juez no respete la igualdad o la uniformidad de su criterio. El principal principio que tiene todo juzgador es que sea congruente, que sea coherente, que se esté a lo decidido. Esa es la llamada doctrina que deriva de la expresión latina stare decisis. Estate a lo decidido. Solo cuando ves que los hechos pueden ser diferentes, entonces haces una distinción. Y cuando los hechos ya llegaron a un determinado momento que vemos que no son acordes a la realidad, que no están teniendo una vigencia social, que esos hechos derivan de un error, pues cabe la posibilidad de apartarse y establecer una nueva regla, lo que se conoce como el overruling. Con estos elementos de la tutela judicial efectiva, con los cambios que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con esta idea de los presupuestos o condiciones esenciales de todo dictado y con las reglas finas del precedente, a lo que vincularíamos la importancia que tiene la argumentación racional en las decisiones judiciales, tenemos los elementos, los materiales necesarios para poder aplicar este código de una manera más práctica, con más sentido, con más utilidad, que trae consigo este tipo de innovaciones en la aplicación del derecho. Por mi parte, sería lo que yo podría exponerles de este tema que me ha tocado desarrollar, pero que desde luego podemos ir afinando con la serie de preguntas y respuestas que gustosamente abro en este momento para enriquecer la participación del día de hoy.
los organizadores del evento, si son tan amables de transmitir las preguntas que podamos tener del auditorio. Magistrado, debido al tiempo no habrá preguntas ni respuestas. ¿Por qué debido al tiempo? Empezamos a las 4. Pero como ustedes me indiquen. Sí, usted me dice. Agradecemos la participación del magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros asistentes. Por tal motivo, se le hace entrega de un merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón por su brillante disertación del tema Concepto y fundamentos del procedimiento oral civil, del módulo 13. Procedimientos orales en materia civil en el diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición. Monterrey, Nuevo León, 12 de mayo de 2025. Firma el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Así como concluye una sesión más de la primera edición del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a todas y todos su asistencia virtual. Les recordamos que es necesario llenar la encuesta de cierre como lo hicieron en las sesiones anteriores. Muchas gracias. A usted, magistrado. Hasta luego.